Buenos días, hermano. Dios le bendiga una vez más. Qué bueno que estamos aquí adorando al Señor. Yo quisiera con ustedes en esta mañana ir a Reyes, el capítulo número 3. Reyes, el capítulo número 3. Y aunque ese es el capítulo que vamos a exponer, Reyes, el capítulo número 3, vamos a leer algunos versículos, dando unos saltitos aquí en este libro. Y vamos a comenzar desde el capítulo número 2. Desde el capítulo número 2. En el capítulo número 2, versículo 9, Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 9. El capítulo que vamos a exponer es el capítulo 3, pero voy a leer otros versículos de otros capítulos aquí y luego entonces en el transcurso de la exposición vamos a ir leyendo el 3. Entonces miren el capítulo 2, versículo 9 dice, esto es David cuando aún estaba vivo hablándole a Salomón, le dice, pero ahora no le absorberás, pues hombre sabio eres. En el capítulo número 4, que ese estaremos viendo ahorita si Dios quiere en la escuela dominical, el último versículo, o versículo 29 del capítulo 4, si usted se da cuenta, capítulo 4, versículo 29, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Y el versículo 34 dice, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. En el capítulo 5, el versículo número 12, dice, y Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho. Y esa sabiduría se manifiesta en la construcción del templo también, y usted llega por allá en el capítulo número 10, capítulo 10 de Primera de Reyes, y usted lee en el versículo número 4, dice, y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo como vio las mesas y todo eso, ella dice en el versículo 6, y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra, de todas tus cosas y de tu sabiduría, de todas tus cosas y de tu sabiduría. Entonces, la palabra de Dios nos da como característica principal de Salomón, de que Salomón era un rey muy sabio. Ahora, ¿dónde está el eje donde Dios da esa sabiduría a Salomón? En el capítulo 3, que es el que nosotros vamos a estar viendo, Dios mediante. Así que vamos a orar una vez más, vamos a dar gracias al Señor por su palabra y nos quedamos en el capítulo 3. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por darnos, Señor, en esta mañana este tiempo maravilloso de nosotros adorar tu nombre. No hay otro como cantamos, no nos imaginamos estar en otro lugar. Es aquí donde queremos estar adorándote, reconociendo que no hay ningún otro ser en este mundo que sea digno de nuestra devoción, de que nuestros pensamientos estén concentrados continuamente. Tú eres digno de recibir todo lo que somos, de que todo lo que somos esté concentrado en ti.
gracias te damos en esta mañana. Así que pedimos tu bendición y tu guía a través de la exposición de tu palabra, tu presencia en medio nuestro edificándonos. Lo pedimos, oh Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es la sabiduría y quiénes la necesitan? Esta es una de las áreas más amplias en las Sagradas Escrituras. La palabra sabiduría o ser sabio ocupan una posición de honor en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Las páginas santas están llenas de exhortaciones, libros completos que nos animan a buscar la sabiduría y a ser sabio. La sabiduría como un motivo de oración, como algo que nosotros debemos de buscar y pedir. El reino de Salomón fue la época de oro de la nación de Israel. El tiempo de Salomón fue el tiempo más excelso en la nación de Israel, el tiempo de mayor brillo en la nación de Israel. Ningún otro rey va a alcanzar los niveles que alcanzó el rey Salomón. El más alto nivel de fama internacional fue en los días de Salomón. Y está el hecho de que Salomón mismo era el atractivo principal. Usted dice, yo voy para Puerto Plata, que voy para la playa, o voy para el malecón, o para la puntilla, o para el teleférico, o para los 7 charcos. Esos son los atractivos. Ahí usted decía, yo voy para Jerusalén, ¿a qué? Había Salomón, porque Salomón era el atractivo. Voy a escuchar a Salomón. Y eso trajo otras cosas, reconocimiento internacional, proyectos de construcción, de arquitectura, el templo, el palacio de Salomón, la casa como de veraneo del Líbano, aunque también se convirtió luego en una fortaleza. Todo eso estaba ligado a la presencia de Salomón como un rey sabio. Reconocimiento internacional a nivel intelectual, como dice el capítulo número 4, que Salomón fue más sabio que todos los otros sabios. Y esto nos deja ver que la sabiduría, como es ejemplificada en el caso, en la vida de Salomón, en la administración de Salomón del reino, tiene que ver en un sentido muy estrecho con la vida diaria. La sabiduría no es una cuestión mística en la que yo estoy oculto, un misterio que nadie sabe. La sabiduría tiene que ver con lo que nosotros hacemos todos los días. Todos los días. La sabiduría tenía que ver aquí con la administración de lo que Salomón estaba realizando todos los días. Tiene que ver, está muy conectada con el éxito en los asuntos cotidianos de la vida diaria, lo que se hacía continuamente. Eso y lo espiritual no está separado, eso va junto. Para usted y para mí como hijo de Dios, vivir con sabiduría es un ideal. Es algo que nosotros tenemos que desear, es algo que nosotros tenemos que buscar, es algo que debemos perseguir. La sabiduría está expresada en la creación. Toda la creación fue hecha con sabiduría, dice la palabra de Dios. La sabiduría está en el Evangelio, la sabiduría está en la redención, la sabiduría de Dios se expresa también en la providencia. Todas las cosas Dios la ejecuta con sabiduría. De hecho, que Dios es sabio es uno de sus atributos. Y como es uno de sus atributos, todo lo que Dios hace, lo hace con sabiduría. Porque Dios no puede actuar, no puede expresarse de una manera en la que no queden expresadas también todas las cosas que Él es. Todo lo que Dios se expresa en sus actos, y cuando Dios hace algo, lo hace con santidad, con justicia, lo hace con sabiduría. Para usted entonces y para mí, la sabiduría debe de ser buscada, pedida a Dios. Los creyentes debemos de pedir sabiduría a Dios para nosotros poder tener éxito en nuestra vida diaria. Para nosotros aprender a discernir, como vamos a ver aquí, entre lo malo y lo bueno. Ahora, dada que la sabiduría está tan ligada
a la toma de decisiones para la vida diaria, hay quienes definen la sabiduría con una frase bastante corta pero bastante poderosa y dicen que la sabiduría es el arte de la vida exitosa. El arte de la vida exitosa. Claro, esa definición, como es tan breve, nos deja con algunas grietas a la luz de la definición de las Sagradas Escrituras, pero es muy interesante. El arte de la sabiduría exitosa. Esa definición tiene poder. La sabiduría busca experimentar el éxito, la felicidad, como un resultado de la toma de decisiones correctas. Claro, le añadimos a la luz del temor de Dios, tal como se define en las Sagradas Escrituras. Para el texto bíblico, entonces, la sabiduría es un asunto espiritual, es moral, es ético y al mismo tiempo, ¿verdad?, está estrechamente conectada con las cosas que hacemos todos los días, lo terrenal. Entonces, la sabiduría no es un asunto para yo andar levitando, que yo entro aquí y entro levitando, que no voy caminando sobre el piso. Tú ves si es sabio porque no pisa ahí en la losa. No, la sabiduría no es eso. La sabiduría es para ser aplicada en la toma diaria de nuestras decisiones, para donde usted va, donde usted vive, con quien usted está, en lo que usted hace. Ahí es donde se manifiesta la realidad de la sabiduría. Entonces, la sabiduría es el arte de la toma de decisiones excelentes a la luz del temor de Dios. Es el arte de poder discernir lo esencial de lo que no es esencial y elegir lo esencial. Es por esto que también se define la sabiduría como la habilidad de combinar el conocimiento y el discernimiento, eligiendo los mejores medios para lograr los mejores fines. Esta definición es muy buena también, no tan corta como la otra, pero muy buena. Y nos deja ver que estos fines buenos que nos presenta Dios pueden ser alcanzados a través de medios también buenos, porque la palabra de Dios nos dice que hay una sabiduría mundana, si se puede llamar sabiduría, una especie de astucia que busca objetivos mundanos a través de medios mundanos y siembra el caos en la persecución de esos objetivos temporales, siempre temporales. Para los escritores bíblicos, la puerta de la sabiduría es el temor a Jehová, dice Proverbio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y esto explica por qué la sabiduría tiene tanto que ver con la vida diaria. La Biblia dedica libros completos, por eso tenemos una sección de los libros, son poesía, pero suele llamársele también libros de sabiduría. Job, sabiduría en el sufrimiento. Salmos, sabiduría en la adoración. Está Proverbios, sabiduría, la vida diaria. Está Eclesiastés, que usted piensa, pero este hombre tiene un aburrimiento con la vida, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Sí, pero cuando llega al final del libro dice, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y está dándonos el mismo principio del inicio del temor de Dios. La sabiduría es el arte del discernimiento en la aplicación de la voluntad de Dios para cualquier momento de su vida. Sea que usted sufra, esté alegre, esté celebrando, que esté contento o esté enfrentando la situación que esté enfrentando, necesitamos la sabiduría de Dios. Y aquí en este capítulo número 3 de Reyes, nosotros aprendemos algunas verdades esenciales con relación a este recurso tan importante para nuestra vida que conocemos como la sabiduría de Dios para ser puesta en práctica. Y yo quisiera, hermanos, desarrollar con ustedes precisamente esta idea en esta mañana de que nosotros veamos la sabiduría como el arte del vivir de una manera que agrada a Dios, el arte de vivir exitosamente, pero a la manera de Dios. Y hay tres elementos que nosotros vemos aquí en este capítulo número 3 que quisiéramos considerar en esta mañana con relación a la sabiduría como el arte de la vida, el arte del buen vivir. Lo primero que nosotros debemos señalar aquí, mis hermanos, es que debemos reconocer que si nosotros hemos de recibir sabiduría de parte de Dios, siempre será sobre la base de la gracia de Dios. Mire cómo comienza este capítulo número 3, y nosotros hemos de decir que aunque nosotros encontramos que la narración es positiva hacia Salomón,
El narrador no nos hace ninguna crítica directa sobre Salomón. De hecho, nos va a decir en el versículo número 3 que Salomón amó a Jehová. Por tanto, la narración, la atmósfera, el espíritu es positivo. Es claro que aquí también nosotros notamos algunas grietas en el carácter de Salomón que nos muestran que Salomón no era un hombre perfecto y que si iba a recibir sabiduría de Dios, la iba a recibir sobre la base de la gracia de Dios como la recibe todo el mundo, como la recibe usted, como la puedo recibir yo, como la recibe todo ser humano. Dios da sabiduría sobre la base de su gracia y su misericordia. Y dice el texto en el versículo número 1, para mostrarnos que Dios actúa en gracia a pesar de que nosotros no seamos perfectos. Dice el versículo número 1, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová en aquellos días. Dice versículo 3, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos oficiales. En este caso, el lugar alto de Gabaón, como vamos a ver más adelante. Ahora, la hija de Faraón, que es el dato que nos da aquí el escritor, el narrador bíblico, la hija de Faraón no es la primera esposa de Salomón. De hecho, la madre de Roboán es la primera esposa de Salomón, que fue la que dio a luz el hijo más viejo de él, que luego llegó a ser rey. Ahora, esta es la esposa políticamente más importante de Salomón. Entonces, es la unión política estratégica más sobresaliente. Por eso el escritor la va a mencionar aquí y luego la va a volver a mencionar más adelante, porque Salomón le va a hacer una casa exclusiva a la princesa egipcia. Aquí él no lo critica por eso, pero claramente aquí tenemos la grieta que va a abrir el carácter de Salomón. En sentido general, Salomón está buscando a Dios, pero esto es una grieta en su carácter. Él ha tomado una decisión que es políticamente conveniente, pero que es espiritualmente una amenaza. ¿Y cómo sabemos que se convierte en una amenaza espiritual? En el capítulo número 11, que sí, él lo toma para criticar a Salomón, el narrador, para decirnos lo que sucedió, dice el texto del versículo número 1 hasta el 4. Capítulo número 11, versículo número 1, primero de Reyes, dice, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón, porque parece que con la hija de Faraón era una aficia, hermano, de Salomón. Digo, pero con la hija de Faraón, no sé, la egipcia era bonita, parece, ¿verdad? Dice el texto, amó a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a la de Amón, a la de Edom, a la de Sidón, a las Eteas, gente de la cual Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y ese amor entró en competencia con el amor del capítulo 3, que vimos en el versículo 3. Y dice el versículo número 3, y tuvo 700 mujeres reinas, su padre, y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, y por ahí usted seguirá leyendo cuando llegue al capítulo 11, si usted comienza a leer primero de Reyes. Entonces Salomón no era un hombre perfecto. Desde el capítulo número 3 ya el escritor nos dice, aquí hay una grieta. Así que si Salomón va a recibir algo, lo va a recibir sobre la base y el fundamento de la gracia de Dios, no porque Salomón sea un superhéroe de la vida espiritual.
Si ha de recibir algo, lo ha de recibir sobre la base de que Dios es un Dios lleno de gracia. ¿Y qué más seguimos chequeando? Regresando al capítulo número 3. Y esto es importante, hermanos, para nosotros establecer la base en la búsqueda de la sabiduría. Es lo mismo para usted. Cualquier cosa buena que usted ha recibido de Dios, la ha recibido por la gracia de Dios. Cualquier cosa que usted considere buena y que sea buena realmente delante de Dios, que usted esté disfrutando ahora, la está disfrutando por la gracia de Dios. Y cualquier cosa buena que usted vaya a recibir mañana, y anote en bueno lo que usted quiera, salud, comodidad, lo que usted quiera, dinero, trabajo, empleo, todo lo que usted reciba, lo recibe por la gracia de Dios. Y eso es igual para hoy y para mañana. Así que si Salomón iba a recibir algo, lo iba a recibir por la gracia de Dios. Dios actúa en su gracia, hermanos, a pesar de esas amenazas latentes. Había otra amenaza latente aquí también. Aunque era tolerado, nosotros sabemos que eso se va a convertir o se convirtió en un problema para la nación. Dice el texto que el pueblo, versículo número 2, que el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. La obra más importante de Salomón es la construcción del templo, porque eso marca una etapa en el progreso del reposo de Dios en la tierra de Canaán. Eso está en Deuteronomio capítulo número 12, usted lee ahí que Dios iba a establecer, y luego Dios se lo repite muchas veces en los libros del Pentateuco, que Él iba a establecer un lugar en su pueblo que iba a ser el lugar de su reposo, el lugar de su morada, para que toda la nación girara en torno a ese lugar, porque desde ese lugar Dios iba a gobernar la nación y a manifestar su presencia en la nación. Se iba a convertir, oiga bien, el lugar de su reposo. ¿Cuándo iba a hacer eso? Primero, cuando la nación reposara también. Cuando la nación recibiera las bendiciones de la conquista, entonces Dios también iba a tener reposo en la nación junto con su pueblo. Entonces, mientras llegaba la construcción del templo, lo que la nación había hecho era, llegaba, conquistaba un sitio que probablemente en ese lugar había un santuario, le eliminaban el culto idolátrico, pero seguía siendo probablemente un lugar de culto, pero el culto se ofrecía a Jehová. Existía el peligro del sincretismo, de la mezcla, de que se confundiese. ¿A quién era que se estaba adorando ahí? Porque cuando yo pasé la otra vez, ahí se adoraba a otro Dios, pero ahora se está adorando a Jehová, y podía existir el elemento de la confusión. Más adelante, después de la construcción del templo, va a quedar prohibido totalmente que se adore en los lugares altos, pero el pueblo va a estar tan acostumbrado ya a hacerlo, que no solamente iba a seguir disque adorando a Jehová en los lugares altos, sino que iba a asimilar los cultos paganos en los lugares altos. Y eso se convirtió en un problema en la nación. Y no hubo un solo rey que pudiese eliminarlo por completo. Ni los reyes reformadores como Ezequías y Josías, que eliminaron muchísimo, pero uno encuentra por ahí siempre un versículo en una esquinita que dice, y el pueblo seguía adorando en los lugares altos. ¡Qué barbaridad! Seguía esa tragedia de la nación. Entonces uno nota que hay una amenaza, porque el mismo Salomón dice aquí que ya fuese por una medida política populista, porque todo el pueblo iba, usted ve, se dice el versículo número 2, hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos. Cuando Salomón va a hacer la acción de gracia, él no hace la acción de gracia en los lugares altos, en el lugar alto, sino que dice el texto aquí en el capítulo número 3, versículo número 15, que cuando Salomón despertó, capítulo 3, versículo 15, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca de Jehová. Entonces él está en un lugar que será una amenaza también más adelante, pero Dios está mirando más el corazón de Salomón que el lugar. Dios está mirando el deseo de Salomón aquí de buscar a Dios. Salomón fue ahí para tener un retiro espiritual, para buscar a Dios.
Dice el texto que Salomón fue para adorar en este lugar alto, versículo número 3. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y dice el versículo número 4, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y entonces, dice el versículo número 5, se le apareció Jehová en este lugar alto de Gabaón. Algunos entienden que estaba ahí el resto del tabernáculo. El arca la tenía David en Jerusalén, pero que el resto del montaje del tabernáculo estaba en este lugar, lo cual explicaba por qué Salomón había ido a tener un retiro, como una especie de retiro espiritual en el patio de la carpa que restaban del tabernáculo, que restaban ahí en ese lugar. Entonces era una especie de voy a pasar la noche aquí. Y la intención era precisamente buscando el rostro de Dios, buscando guía para este inicio del reino. Así que el versículo 3 nos informa que Salomón amaba a Dios, realmente. Entonces Dios vio eso y entiende las intenciones de Salomón. Y él va para buscar la guía de Dios, y Dios entonces le responde. Y ese versículo número 3 nos dice que Salomón amó a Jehová. Ahora uno dice, wow, pero míralo ahí está la iniciativa de Salomón hacia Dios, hacia su amor a Dios en este comienzo, en este inicio. Pero ¿saben qué nos dice la Biblia a nosotros? Que aquí lo que Salomón está haciendo es respondiéndole al amor que ya Jehová le había manifestado a él. Los hombres que estábamos aquí ayer, parece hace mucho, pero no, fue ayer en la mañana, hablamos de que Salomón tenía otro nombre. Eso está en el capítulo número 12, segundo de Samuel, capítulo 12, versículos 24 y 25. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículos 24 y 25, donde dice que el otro nombre de Salomón era Jededías. Y ese nombre significa amado de Jehová. Entonces aquí lo que nosotros tenemos con el asunto de Salomón amando a Dios no es más que Salomón respondiendo al amor que ya Dios le había mostrado a él. Y eso es lo mismo que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras. Si nosotros amamos a Dios, es porque Él nos amó primero, es porque Él puso la iniciativa, es porque su amor debe despertar nuestro amor. Nuestra respuesta de devoción a Dios debe ser una respuesta al hecho de que Dios nos ha amado primero. Así que Salomón aquí no está ganándole a Dios. No, lo que Salomón está es respondiendo a la misericordia de Dios para su vida. Y es sobre la base de esa misericordia entonces que Dios va a responder a la petición de Salomón. Ahora uno nota, Salomón no es perfecto. ¿Dios le va a dar sabiduría? Sí. ¿Sobre qué base? Sobre la base de su gracia y su misericordia. Y el mismo Salomón lo va a reconocer, que es lo que vamos a ver ahora entonces en segundo lugar. Nosotros, si hemos de tener sabiduría, hemos de desear la sabiduría por encima de cualquier cosa temporal. Y cuando nosotros decimos desear la sabiduría, es desear querer vivir para Dios. Porque esto es lo que la sabiduría bíblica quiere decir. Nosotros anhelamos vivir para Dios, hacer lo que es correcto delante de Dios. ¿Qué significa entonces ese desear la sabiduría? Como vamos a ver aquí ahora a continuación, lo que Salomón pide es un corazón grande para discernir, en sentido figurado, ¿verdad? No que se le pusiera grande el corazón, sino un corazón amplio para tener el discernimiento entre lo bueno y lo malo. O sea, lo que Salomón está pidiendo es, Señor, ayúdame a yo ejecutar de manera correcta tus planes en medio de tu pueblo. Ayúdame a hacer tu voluntad en medio de tu pueblo. Lo que él anda buscando es cómo agradar a Dios. Eso es desear la sabiduría. Es desear vivir para Dios. Este es el sentido aquí. Es interesante porque vamos a ver que lo que Dios le va a poner a Salomón en la mano es un cheque en blanco para cobrarse en el banco del cielo. Firma, ponle el número, Salomón. Eso es lo que Dios le va a decir. Fírmame eso ahí o ponle el número. Y lo que Salomón va a poner ahí es, Señor, lo que yo quiero es agradarte. Porque una cosa, hermano, Dios quiere lo mejor para su vida.
¿Y usted sabe qué es lo mejor para su vida? Dios. Sí. Dios quiere lo mejor para la vida suya. Pero usted sabe que lo mejor para la vida suya es Dios. Entonces, cuando nosotros estamos buscando la sabiduría y cuando andamos buscando vivir para Dios, lo que andamos buscando es eso, es a Dios, es buscando para agradarle. Que nuestro amor por Él se conforme a la voluntad de Dios. Y Salomón recibe este cheque en blanco y Salomón le pone ahí, dame 100 millones. Y cuando Dios le quita el cheque, le dice, está buena la petición, está muy buena, pero vamos a borrar 100, vamos a ponerle 1.000 millones, ten, ve, cámbialo. Dios se lo devuelve y le altera el número. Mire cómo sigue diciendo el texto. Es Dios quien pone la iniciativa en esa misericordia amplia hacia nosotros, porque es Él que se revela a Salomón. Dice el versículo número 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y dijo Dios, ay hermanos, si el Señor se le apareciera y le dijera eso a usted, vea, mire, no hay quien falte quien diga, ¿cuántos números que tiene el loto? Pide lo que quiera que yo te dé. Ay, me lo dice a mí, nada más dice usted. Pide lo que tú quieras que yo te dé. Eso es de Dios apareciéndose. Pide lo que tú quieras que yo te dé. Y usted, ay, el carrito, Señor, yo estoy loco por cambiarlo. Y el que no tiene, ay, Señor, yo quiero comprar uno. Y no hay quien falte, ay, Señor, yo vi unos zapaticos por allí, yo me lo imaginé puesto. O un vestidito, eso es, quién sabe, la petición de algunos. Ay, Señor, el vecino me está haciendo la vida imposible. Mínimo a que se mude, o si no, llévatelo. ¿Quién sabe? Y Dios le dice, pide lo que tú quieras. Ahí te estoy dando el cheque en blanco. Y aquí viene el despliegue y el reconocimiento de Salomón de que su vida es parte de una sucesión de misericordias. O sea, Salomón está reconociendo, si tú vas a hacer algo conmigo, es sobre la base de tu misericordia, dice el texto. Versículo 6, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta gran misericordia. ¿Y en qué consiste esa gran misericordia? En que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Salomón está diciendo que yo esté aquí es por tu misericordia. Y esta petición va a estar basada precisamente en tu misericordia. Y el que tú me digas que yo pida lo que sea, es por tu misericordia también. O sea, que tú me abras el cielo para yo pedir, tiene que ver con tu misericordia. Ahora, Salomón reconoce aquí su insuficiencia. Hermano Salomón, David, antes de morir, le dice a Salomón, ya tú eres un hombre sabio. O sea, que ya se había vislumbrado como ciertas características en Salomón que daban un vislumbre de que Salomón ya era sabio. Y Salomón era tan sabio que cuando le dio la oportunidad de pedir lo que él quisiera, pidió sabiduría. Salomón ya era tan sabio antes de pedir sabiduría, que cuando se le dio la oportunidad de pedir lo que fuera, pidió sabiduría. Porque si hubiese sido qué sé yo, un loco, cuando se le da la oportunidad de pedir, pide otra cosa. Pero Salomón ha pedido lo más excelente. Salomón entendió, lo mejor que yo puedo pedir es sabiduría. Por eso entonces él sigue diciendo, yo no puedo vivir, yo no puedo estar aquí en este mundo, yo no puedo ejecutar tu voluntad y tu plan sin tu sabiduría. Mire versículo número 7. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, probablemente ya tenía un hijo, Salomón.
Joven significa que se tenía 18, 20, quizá 21 años cuando David murió, y es bastante joven, él está reconociendo que sí, pero reinó 40 años en Israel, y cuando Roboam llega al reino tiene 41 años, o sea que ya Roboam había nacido aquí, pero era joven para la magnitud de la tarea. Entonces él está diciendo, yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y esto tiene una frase, entrar y salir, que tenía que ver con la administración, pero también tenía que ver con los conflictos internos de la guerra y todas las otras cosas. Pero entrar y salir tenía que ver con la administración de todas las cosas. Yo no sé eso. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni en número por la multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Entonces, note lo que Salomón está diciendo. Salomón está diciendo, Señor, yo no puedo vivir sin tu sabiduría. Yo no puedo hacer nada aquí sin tu sabiduría. Yo no tengo suficiencia para enfrentar los retos de esta administración a la que tú me estás llamando. Entonces nosotros necesitamos el llamado de Dios y necesitamos la capacitación de Dios. Y eso tenemos que reconocerlo. Necesitamos la ayuda de Dios para que Dios nos ayude a hacer aquello que Él nos llamó a hacer. Y Salomón está diciendo, ¿verdad? Yo estoy aquí por tu misericordia. Y si voy a seguir aquí, tiene que ser por tu misericordia. Señor, dame sabiduría. Hermanos, uno de los mayores errores que nosotros podemos cometer es pensar que somos autosuficientes para todo y que no necesitamos ni consejo, ni buscar la palabra de Dios, ni buscar guía, ni pedirle a Dios que nos ayude, que nosotros tenemos los cálculos hechos. Adonías pensó así y fracasó. Cuando pensamos que tenemos la suficiencia para hacer las cosas sin buscar el discernimiento de Dios, hermano, vamos rumbo a la tragedia. Salomón está diciendo aquí, yo no puedo hacer nada sin tu sabiduría, dame sabiduría. La sabiduría es la excelencia. Entonces Salomón pidió un corazón entendido. Ahora note, lo que él está pidiendo no tiene que ver exclusivamente con él, que eso es lo que Dios también va a reconocer más adelante de la petición de Salomón. O sea, Señor, dame mucho dinero. ¿Para qué? ¿A quién beneficia darte mucho dinero? A ti. Nada más. Señor, mata a todos los enemigos míos. Ajá, ¿y a quién beneficia matar todos los enemigos tuyos? ¿Qué tiene que ver eso con mi reino? Señor, dame mucha salud para que yo viva muchos años. ¿Y qué tiene que ver que tú vivas muchos años con mi reino? Porque Juan el Bautista murió a los 33. Y el Señor también. ¿Sí? Entonces, tú quieres muchos años para vivir para ti. ¿Pero y qué tiene que ver eso? Ahora Salomón dice, Señor, dame sabiduría para yo gobernar a tu pueblo. O sea, esto tiene que ver con tu reino, esto tiene que ver con la administración, esto tiene que ver con que yo te agrade a ti, esto tiene que ver con que la gente que va a recibir mi autoridad sea bendecida con tu palabra, sea bendecida con tu gobierno. Eso es lo que él está pidiendo. Él está pidiendo ejecutar bien lo que Dios le ha llamado a hacer. Por eso Dios reconoce que esta petición es una petición excelente. Y ahí es donde está la clave de la petición de Salomón. Salomón pidió un corazón entendido. Ahora, nosotros también tenemos que reconocer que Dios en su gracia y en su misericordia nos da más de lo que nosotros pedimos cuando pedimos en conformidad a su voluntad. Mire lo que dice el texto, versículo 10. Dice el versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto. O sea, Dios dijo, te tiré el ganchito ahí, el chequecito en blanco, ponle el número. Salomón dijo, sabiduría, Señor, dame sabiduría para yo ser una bendición en medio de tu pueblo. Dice el texto, le agradó al Señor lo que pidió Salomón. Y dijo Dios, ven ahora, te voy a poner par de números más. Versículo 11, y le dijo Dios,
porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, porque es el pueblo de Dios, el trono de la justicia estaba representada en la nación de Israel. El trono de Dios dice, como tú pediste sabiduría para juzgar, para que se muestre mi santidad en la nación, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú en sabiduría. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, condición que él abandona en el capítulo 11 ya, se queda abandonada, dice, y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos, mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Un texto del Nuevo Testamento dice que nuestro Dios responde más abundantemente de lo que nosotros pedimos y entendemos. Y aquí Dios está precisamente dándole a Salomón mucho más de lo que pidió, porque luego Salomón va a decir en el libro de los Proverbios que todas estas cosas están conectadas de manera general con la sabiduría, que es la sabiduría que trae todo esto. Porque el deseo, hermanos, de querer agradar a Dios, de vivir para Dios, de desear a Dios, es la clave del resto de la vida. Después usted puede tener cuarto, usted puede tener salud, usted puede tener lo que sea. Si usted no teme a Dios, nada de eso sirve. Eso se pierde. Eso no tiene ningún significado. Pero es cuando esto está alineado en la voluntad de Dios que tiene sentido. Ahora, ¿qué hace Salomón? Salomón, cuando despierta, se da cuenta que la revelación, ¿verdad?, la había recibido por un sueño, y se va a dar gracias a Dios donde está el arca. El arca está en Jerusalén, en un lugar que le preparó David. Usted recuerda eso, 2 Samuel 6. No hay templo todavía. Es luego Salomón que va a trasladar el arca de ahí al templo. Y él va para dar gracias al Señor. Ahora, esta acción de gracia es interesante, hermano, porque eso es instantáneo. O sea, él despierta y se va delante del arca, sale del lugar alto y se va al arca para dar gracias a Dios. ¿Y cómo así? Sí, porque él ha creído que lo que Dios le dijo se va a cumplir. Salomón no tiene ni una prueba inmediata de todo eso que Dios le acaba de decir. Pero él sale corriendo porque él cree que eso es verdad. O sea, lo que Dios dice se cumple. Y mire ese versículo número 15. Y cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Él comenzó a celebrar y dijo, señores, yo soy el hombre más sabio de este mundo, porque Dios me lo acaba de decir. Y comenzó a dar gracias a Dios por esa manifestación, pero no ser sabio simplemente porque Salomón iba a ser sabio ya, no, es para ejecutar los planes de Dios. Y esa sabiduría tenía que hacerse un hecho en el pueblo, tenía que ser una bendición para el pueblo. Y eso nosotros lo notamos en el capítulo número 4. Si usted nota en el versículo número 20, para leer uno del capítulo 4, mire esto. Porque la sabiduría tiene que ver con la vida diaria. ¿Cómo se manifestó la sabiduría en bendición para el pueblo? No era que Salomón, yo quiero cuarto para mí. Pero ¿y qué tiene que ver los cuartos para ti con la bendición del pueblo? Con la bendición en el reino de Dios. Mire versículo 20, como dice del capítulo 4. Y Judá e Israel eran muchos. Hermano, tenían que ser muchos porque en tiempo de Salomón no había guerra. Los hombres estaban con sus esposas todo el tiempo. Los muchachitos crecían, no eran huérfanos de padre. No había pestilencia. ¿Usted recuerda como cuando David, que salió un día cuando David hizo el censo y salió el Señor y mató 70,000? Eso era paz, tranquilidad, es lo que había, era tiempo para multiplicarse, no había pandemia, no había nadie, y la gente se multiplicó y llegaron a ser muchísimos. Pero mire cómo sigue diciendo, como la arena que está junto al mar en multitud. Comiendo, hermano,
y bebiendo y alegrándose. ¿Sí? ¿Cómo estaba la gente? Comiendo, bebiendo y alegrándose. Y mire el versículo 25. Y Judá e Israel vivían seguros, o sea, no había que decir, no, que ahí vienen los filisteos. Todo el mundo colgó una hamaquita, debajo una mate mango, una mate guayaba, y cuando entonces hacía para allá la hamaca, cogía un mango, se lo comía, y cuando hacía para acá, cogía una guayaba. Y ahí estaban ellos, mire cómo que dice, porque el otro dice que era comiendo y bebiendo, y mire aquí dice, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra, y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba. Estaban cogiendo sombra, hermano. Porque la sabiduría de Salomón había tenido una bendición tan grande, la aplicación de la sabiduría de Salomón había tenido una bendición tan grande para la nación, que tiene una productividad continua. Entonces lo que Dios está diciendo, la aplicación de la justicia en la nación va a ser una bendición para todo el mundo aquí. Lo que tú estás pidiendo nada más no es para ti, eso me gustó, porque tú quieres traer bendición al pueblo entero. Ahora, Salomón aquí está agradeciendo en el versículo número 15 del capítulo 3 que Dios le ha concedido eso. Ahora, ¿cuál es la evidencia práctica de que ciertamente Salomón había recibido sabiduría? Porque la sabiduría, si no trae transformación a la vida práctica, no es sabiduría, hermano. La sabiduría es la transformación de la vida práctica. ¿Cómo notamos eso? Eso se nota en la escena que sigue, aquí en el capítulo número 3, versículo número 16. Yo lo voy a leer de un golpe y si esas sillas tienen cinturón de seguridad, póngaselo. ¿Okay? Voy a leer rápido los versículos, porque cualquiera pierde el oxígeno aquí leyendo lo que vamos a leer ahora. ¿Okay? Entonces lo vamos a leer rápido para ver la trama, tratar de coger parte del espíritu de lo que está aquí, y luego entonces vamos a decir algunas palabras de esto. Pero esta es la aplicación práctica de eso que Dios le acaba de decir a Salomón. O sea, la sabiduría tiene que ser práctica o no es sabiduría. La sabiduría tiene que transformar la manera en cómo nos relacionamos y nos tratamos o no es sabiduría. Y lo que Salomón pidió fue un corazón que pueda discernir para aplicar tu ley y aplicar justicia para que vivamos de manera correcta. Versículo 16 del capítulo 3. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres prostitutas, dos mujeres rameras. Usted imagínese el vocabulario, imagínese los términos, todo eso. Y se presentaron delante de él y dijo una de ellas, ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa. Imagínense que esa casa no es una casa con timbre, era una casa de cita. Y yo di a luz estando con ella en la casa. Entonces al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas, ninguno fuera estaba en casa, o sea, estábamos recién paridas, estábamos fuera de servicio, no podía ir nadie a visitar a nadie, sino nosotras dos en la casa, sola. Y una noche, el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él y se levantó a medianoche, teoría de esta mujer porque ella no la vio, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo. Ella misma reconoce que estaba durmiendo, pero establece su teoría. ¿Sí? Tu palabra contra la mía. Y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé bien por la mañana, el lunarcito que tenía, que no lo tenía, y vi que no era mi hijo. Y el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive, y el hijo tuyo es el muerto. Y la otra vino a decir, no, loca, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey.
No hay cámara, no hay pruebas de ADN, no hay testigos, no hay nada. Dios mío, ¿qué es esto? ¡Ay, mujer! Versículo 23. Y el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y esta otra dice, no, mas el tuyo es el muerto, y mío es el que vive. Y dijo el rey, tráeme una espada. Entonces imagínense usted, delante del rey, esta mujer, ¿y qué habré dicho yo alguna palabra? ¿Para quién será la espada? Está loca voceando aquí en el tribunal. A lo mejor ahorita lo matan a los dos y dan el muchacho en adopción. ¡Qué barbaridad! Trae la espada. Oye, elemento sorpresa. Y dice el texto, versículo número 25. Bueno, y trajeron al rey la espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a una y la otra mitad a la otra. Hermano, yo no sé qué usted hubiese hecho en este caso. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, señor mío, mire, da a esta, o sea, dale, está loca, el muchacho ya, mejor que viva, ¿verdad? Da a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, mire el sadismo, la envidia y el rencor y la cosa. No, córtalo, ni tuyo ni mío. O sea, ella estaba dispuesta a salir con la mitad de un muchachito del tribunal. Gané el caso. El corazón, hermano, humano. Y dice el texto, versículo 27. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo, no lo matéis, ella es la madre. Y todo Israel escuchó aquel juicio, todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había sabiduría de Dios en él para juzgar. Y esa es la respuesta a lo que él había pedido. Y usted dirá, pero en la nación de Israel nosotros tenemos esta situación. Mire, dése cuenta que el narrador no critica la prostitución, aquí no critica nada de eso. Lo que el narrador está diciendo, la justicia tiene que ser aplicada en cualquier nivel. En este caso eran dos rameras. Es muy probable que el caso había pasado por los tribunales anteriores. Y no podían resolverlo porque era una situación tu palabra contra la mía. Tu palabra contra la mía. Entonces hasta que llegó a la más alta instancia, al rey, el pueblo de Dios iba a sostenerse sobre la base de la práctica de la justicia. Salomón no se concentró como, ay señora, mi pésame, sea cual sea de la mamá del muchachito muerto, reciban mi pésame. Porque era una tragedia también, hermano. Nadie quiere, aunque haya sido una cuestión de descuido, ninguna mamá quiere acostarse encima de su muchacho y asfixiarlo, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó. En esa situación, ella se aprovechó del momento, lo cambió, pero era una tragedia. Salomón no se concentró en eso, aunque sabía que era una tragedia. No se concentró en decir, es que mujer, usted tiene que buscar otro oficio, usted tiene que dejarse de eso. No, tampoco, porque eso no era, pero ella no estaba ahí. Ella andaba buscando justicia a su situación. ¿De quién es el niño vivo? Eso era lo que había que concentrarse. Eso era exactamente lo que Salomón estaba pidiendo. O sea, lo esencial, lo básico, que yo no me pierda, Señor, en los detalles, en el gobierno de tu reino, para que realmente apliquemos justicia. Porque usted dice, ¿y qué buscaba también una mujer? Tratar de criar un muchacho que no es el suyo. Ay, hermano y hermana, las razones por las cuales estas mujeres llegaron a ser prostitutas no las sabemos. Había muchísimas razones que podrían darse, quizás en el tiempo en esa sociedad. Habían sido mujeres divorciadas que luego no habían sido recibidas en su casa, en la casa paterna, o el padre había muerto, el esposo también, qué sé yo, una situación trágica. Y terminaban en este tipo de
de situación. Entonces, ¿cuál era su AFP? Porque para esta profesión hay que tener ciertos atractivos, ¿verdad? Entonces, la seguridad para su vejez era poder criar un varón que luego le garantizara cierta, ¿verdad?, recursos cuando estuvieran viejitas. Entonces, eso es lo que anda buscando. Ahí que está puesta su esperanza. Por eso el lío, porque ¿qué gano yo con criar un muchacho que no es mío? Entonces, meterme en ese problema, en ese lío. No, porque ella no está viendo como un problema, como un lío, sino como algo que era necesario. Y Salomón entonces se concentra en la aplicación de la justicia y saca a la luz los sentimientos verdaderos de la madre y la envidia de la otra a través de la misma espada. Y dice Salomón entonces hace el discernimiento, la toma de decisión correcta. Porque la sabiduría, hermanos, tiene o es y tiene que ser práctica para que sea sabiduría. De lo contrario, no es más que simplemente información y conocimiento. Y usted puede tener todo el conocimiento del mundo y toda la información del mundo. Pero si eso no transforma su vida, si eso no transforma sus relaciones, si eso no transforma su matrimonio, si no transforma la relación con sus hijos, con su vecino y con todo el mundo, esa sabiduría no es sabiduría. La sabiduría que viene de Dios es aplicable a las situaciones complejas de la vida diaria. Eso es lo que está diciendo esa parte final. Y por eso es que nosotros necesitamos la sabiduría de Dios para vivir. La sabiduría es el ADN de la conducta santa, de una conducta que es para gloria de Dios y que es para agradar a Dios. Cuando el texto dice ahí que todo Israel escuchó aquel juicio que el rey había tenido, temieron al rey porque vieron que había sabiduría de Dios en él. Y aquí temer al rey significaba que ellos reconocían que el rey había sido llamado por Dios y que el rey estaba ejecutando los planes de Dios para la nación. Y esto es importante, hermanos, porque dentro de nuestra lista de oración siempre tienen que estar nuestros líderes como punto número 1 en relación con la iglesia, para nosotros decir: Señor, llena a nuestros líderes, llena a nuestros pastores todos los días de sabiduría para que puedan ejecutar tu plan en medio nuestro, en medio de tu iglesia. Todos los días. Para que nosotros podamos también entonces ir y reconocer que hay sabiduría de Dios para dirigir. ¿Qué era lo que Salomón estaba pidiendo? Igual los padres dentro de la familia tenemos que pedir sabiduría continuamente dentro de la familia para que nosotros podamos dirigir, hermanos, porque mientras más rango de influencia nosotros vamos a tener, más complejas son las decisiones y a más gente afectan. Si usted dice que usted va a tomar una decisión, usted piensa que va a tomar una decisión que nada más tiene que ver con usted. Eso, hermano, no existe. Siempre que tomamos decisiones hay otras personas también involucradas y por eso necesitamos sabiduría. Y mientras sea más amplio el rango de la decisión, más sabiduría necesitamos. Los líderes necesitan sabiduría en la iglesia porque las decisiones van a afectar a un grupo más grande. Igual necesitamos sabiduría en nuestras familias porque las decisiones que se tomen van a afectar a un grupo más grande. Las Sagradas Escrituras nos dicen que esta sabiduría está disponible. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual va a dar abundantemente y sin reproche. Y nosotros decimos a los amigos que están aquí en esta mañana, la sabiduría de Dios está encarnada en Cristo. Cristo es el verbo de Dios, la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios por excelencia. Y si usted quiere conocer el poder salvador de la sabiduría de Dios, usted tiene que venir a Jesucristo. Venga a Cristo en esta mañana, abrácelo con todo. Y en él usted va a encontrar la sabiduría de la salvación y la sabiduría de la santificación. O sea, la sabiduría de ser salvo en Dios y ser salvo para vivir para Dios. Así que le invitamos a venir a Cristo en esta mañana. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Estamos en tus manos. Recibe toda gloria y toda honra. Señor, necesitamos tu sabiduría. Danos sabiduría para vivir para ti. Gracias te damos por Jesucristo. Él es la verdad
encarnada. Y en Él encontramos la verdad. Yo soy la verdad, dice el Señor. Gracias te damos. Y lo hacemos en el mismo nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.